ha dado la maestra Sugel a esta actividad, porque como responsable de tutorías surgió eh, en algún momento, en alguna reunión de estas virtuales que estábamos sosteniendo, pues la preocupación de que observábamos algunos maestros como algunas dificultades en relación a la lectura con algunos grupos, y que a veces estas problemáticas en relación a la lectura pues podrían tener como otras implicaciones en términos de lo académico. Entonces, en ese sentido, pues se nos ocurrió tratar de hacer algo, brindar algunas otras herramientas, alguna ayuda, y la verdad, pues bueno, ya ven que uno recorre siempre a sus referentes. Pues yo tengo que decirlo, pues también, y de paso agradecer al maestro Miguel Murillo, porque en mi formación académica, pues él es uno de mis referentes fundamentales para quien, para mí, digamos, para constituirme de lo que ahora soy, parte de mi historia. Entonces le hicimos la invitación al maestro Miguel Murillo, estuvimos platicando por ahí en 2, 3 ocasiones para afinar los detalles, y pues bueno, ya se está concretando este curso. Entonces, pues es para ustedes, que espero les sea de mucho provecho, eh, y pues de mucho beneficio para lo sucesivo. Y pues agradecer enormemente, maestro Miguel, que nos apoye con esta actividad. Y pues de momento pues sería todo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora unas palabras de Lizeth Pérez. Adelante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad, estamos muy emocionados de tenerlos acá con nosotros. Este es un taller que, bueno, la verdad se lo compartimos con mucho entusiasmo, y también la doctora, pues, nos puso a trabajar por acá en Tutorías PAD. Y voy a estarles acompañando en la medida que también mis tiempos me lo permitan. Generalmente, pues, voy a estar aquí con ustedes, ayudándoles, pues, en las cuestiones técnicas, y también, aquí tomando el curso. Pues, muchísimas gracias, y les cedo las palabras. Muchas gracias, Liz. También por acá veía que está con nosotros la maestra Lupita Reynoso. ¿Quiere hablarnos maestra, acerca de la importancia de localizar, la importancia de que se llevara a cabo este taller? Sí, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad, sí, yo soy de las que quiero tomarlo, porque me parece que es bien importantísimo que uno aprenda a leer, sobre todo en la carrera en la que estamos. Y entonces, yo por ahí me acuerdo que cuando mandaron una cosa ahí por el grupo de los profes, fui una de las que dije, hay que hacer algo, porque los chavos necesitan aprender a leer. Y no solo en el sentido de una redacción de un texto, sino que esto implica un más allá. Me parece que ese más allá es la lectura de un ser humano. Y si ni siquiera podemos abonar a la lectura de un texto, quizá difícilmente podamos leer a una persona. Entonces, a mí me parece importantísimo. Ojalá que se sumen más chicos. Yo por eso hace rato ahí andaba insistiendo con la liga de inscripción, porque lo mandé a todos mis grupos. Yo no sabía si ya lo habían mandado, porque me interesa mucho que los chicos tengan esta parte. Por ahí el profe Cari lo decía en uno de los chats de los grupos, que no se queden en la carrera así como que a la mitad, sino que puedan concluir algo a partir de que aprendamos, me sumo a esto, aprendamos a leer. Es súper, súper importante. Y a veces pienso que las bases no es por la falla de los chavos que estamos aquí o de los chicos que están en la facultad, sino a veces se viene arrastrando desde primaria, desde secundaria. Y entonces, si se puede por ahí echar una mirada, esto me parece que va a ser muy rico y muy importante. Y gracias al profesor Miguel Ángel que sí nos escuchó. Sí, muy bien, muchas gracias. Para Pues poder bueno, hacer esto. muchas gracias. Lo voy Y a a ustedes que lo gestionaron.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, voy a dar presentación al doctor Miguel Ángel Murillo Gudiño. Él es de nacionalidad mexicana. Cursó la licenciatura, la maestría y estudios de doctorado en nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él tiene estudios realizados en psicología de la educación y particularmente en lo tocante en la comprensión lectora en estudiantes universitarios y en los problemas del tiempo escolar. Él ejerció durante más de 28 años la docencia en nuestra Universidad Autónoma de Querétaro y además también específicamente fue docente del área básica, así como también participó como docente en la Escuela Nacional del Estado, en la licenciatura en Educación Especial y el posgrado en Educación. Realizó realizó investigaciones tanto en nuestra universidad como la en INEC relacionada con la comprensión lectora y sus trabajos han sido publicados en diversos libros, además revistas nacionales e internacionales especializadas. Le damos la más cordial bienvenida y para nosotros es un gusto que se encuentre aquí presente en estos escenarios. Adelante, doctor. Bueno, estoy sumamente emocionado y agradecido. Todos ustedes que están haciendo una carrera en psicología sabrán entenderme en el sentido de que este taller ha generado en mi persona una gran cantidad de expectativas, pero también me ha desempolvado en muchos sentidos y cabe decir que también estoy de alguna manera un poco afónico. Los psicólogos dirían que estoy somatizando todo mi nerviosismo y estaré de acuerdo con ellos, ¿verdad? Pues ya me tomé unas pastillitas. A lo largo de esta sesión estaré constantemente tomando agua. Mi esposa me dijo, lo que pasa no es que estés somatizando, sino lo que está pasando es que tú has estado tomando con tanto calor cosas frías y es lo que te ha afectado. Y bueno, esa sería una excelente razón para justificar una interpretación de otro corte, ¿no? De corte psicológico. Pero bueno, los psicólogos me desnudarán y dirán, no, el profe está somatizando toda una cuestión, muy a pesar de todos los años que ya pasé, porque soy un profesor jubilado y que ahora pues me siento sumamente afortunado que mis colegas me estén reciclando de alguna manera. Fíjense que soy una persona tendiente a hablar demasiado y entonces quisiera comenzar, para no andar brincándome de una cosa a otra, quisiera compartirles un pequeño escrito que hice justamente para dar una especie de panorama general y contexto o hablar un poco de los antecedentes que hoy se han concretado en esta bella oportunidad. Entonces, si les parece, voy a compartir pantalla. Debo confesar también que soy un hombre analfabeta cibernético, es decir, no soy nativo cibernético y que por lo tanto me estoy aprendiendo toda esta serie de herramientas. A mí me hubiera encantado, por supuesto, estar de cara con ustedes y ver sus rostros de una manera distinta, pero bueno, también me siento altamente complacido porque desde mi casa estoy haciendo esto. Ahora se ve. Sí, bueno, le voy a dar lectura
y sirva pues como una especie de antecedente. Dice, he sido amablemente invitado a trabajar un taller con estudiantes que se encuentran en los primeros 2 años en el área básica de la licenciatura en psicología de la UAP, lo cual me complace mucho regresar a mi alma mater y más aún a una carrera en la que fui formado y luego me empleé como profesor a lo largo de casi 3 décadas. Estoy convencido del valor que representa la universidad pública para amplios sectores de la población en términos de su formación académica y posteriormente su desarrollo profesional. Por tal motivo, aportar algo de mi experiencia sobre lo que durante muchos años fue una de mis preocupaciones en mi práctica docente, lo considero una oportunidad y honor inmerecido. Aquí cabe hacer una confesión respecto al periodo de mi formación académica y luego mi práctica profesional. Recibí por parte de mis docentes y mi propia búsqueda una cantidad considerable de libros, informes y apuntes, muchos de los cuales me iban dando la sensación de no comprenderlos debidamente. No pocos leí por encima, casi para acreditar la asignatura, y otros releí, entendí bien y disfruté de forma considerable. Ya una vez que adopté como proyecto de vida dedicarme a la docencia en la propia facultad y en otras instituciones de nivel medio y superior, tuve que entrar a una relación distinta con la bibliografía. Ahora era yo quien proponía las lecturas e invitaba a mis estudiantes a estudiar los textos. Me percaté que ellos presentaban las mismas dificultades que yo al leer, pero que ahora ambos estábamos ubicados en roles distintos, ellos como aprendices y yo como profesor. También como parte de la misma confesión, mi postura estaba centrada, como en mis tiempos lo hicieron mis profesores, en emitir valoraciones respecto del bajo logro obtenido de las lecturas que les había proporcionado. Es decir, mi postura en ese entonces estaba más fincada en evaluar que en formarlos o guiarlos como lectores expertos. Un buen día decidí convertir lo que enfrentaba como profesor en mi actitud cotidiana en objeto de reflexión, además de problematizar mis preconcepciones que operaban en mis valoraciones y actitudes. Comencé por preguntarme de modo muy ingenuo cosas muy básicas. Por ejemplo, ¿qué entendía por lectura, por texto, o de qué modo entendía la comprensión? Me di a la tarea de leer cuanto libro, revista o en forma de investigación abordaba el asunto de la lectura en general y la lectura en la universidad en particular. Constaté que muchas de mis preconcepciones estaban erradas, que mis juicios eran superficiales y simples, mayormente centrados en hacer responsables a los estudiantes. Mi vida académica se enriqueció y complejizó con una mirada distinta y fui incorporando a la impartición de las asignaturas a mi cargo el abordaje a lo que en ese tiempo llamé el tomar muy en cuenta no solo el contenido temático de la asignatura, sino las condiciones de acceso a tal contenido, destacándose entre tales condiciones el cómo se comprendía lo que se leía. Fui trabajando de forma paralela contenido y toma de conciencia sobre el modo de apropiación de dicho contenido. Implementé un proceso de ilustración respecto de los procesos de naturaleza múltiple implicados, textuales, cognitivos, contextuales, didácticos, etc. Al inicio de cada lectura, les preguntaba a mis estudiantes respecto a las dificultades que habían tenido al enfrentarse con el texto, que ellos explicaran según su óptica a qué se debían tales problemáticas, qué habían hecho para solucionarlas y qué resultados se habían obtenido con las estrategias empleadas. Obtuve una enorme cantidad de respuestas por escrito que respondía a las preguntas, además de convertirlas en un formato repetible
cada vez que se incorporaba otro nuevo texto para su lectura, a la manera de un esquema básico y automatizado. Esto generó y obligó a los estudiantes a colocarse en un metalugar o reflexionar, pensar sobre lo pensado, lo cual incidió en desarrollar lo que en la literatura especializada se ha dado en llamar procesos metacognitivos. Además, todos estos datos me fueron dando la pauta como docente para regular el ritmo de lectura, proponer estrategias acordes con la dificultad de cada texto, buscar textos más accesibles o preservar aquellos muy difíciles con un alto valor formativo para evitar allanar toda dificultad, plantear preguntas guía, modelar frente a ellos el proceso lector, definir mejor el porqué la elección de dichos textos en el programa. En suma, dicha experiencia modificó sustantivamente la forma en cómo me subjetivé como docente y de qué modo fui subjetivado como profesor por parte de ellos. Haber dado la pauta para reflexionar sobre los procesos implicados en algo que se da por sentado en la universidad en su compleja madeja de inercias, me fue llevando a considerar otros aspectos e implicaciones sobre las cuales me dediqué a investigar y también a ir dejando para mejor oportunidad su estudio. Lo que sucede en cada acto y proceso humano es de tal complejidad que, como dijo el sabio Shiru, no basta una vida tan corta para dedicarle tiempo a un solo tema. Por todo lo dicho, recibir una invitación para trabajar un taller que trate la compleja experiencia de aprender leyendo es todo un desafío y a la vez se me han actualizado muchas expectativas de lo que es posible decir y trabajar con los asistentes, que seguramente me enriquecerán y nos edificaremos mutuamente. Agradezco de modo muy especial a la querida doctora Sugel Vélez y a mi colega, el maestro Caril Rosillo, por darme esta generosa oportunidad de reactivar mi cerebro y mi corazón. No sé qué impresión les da esta pequeña introducción. Seguramente en algunas cosas ustedes se sentirán identificados o en otras definitivamente tomarán una distancia. Me gustaría saber de entrada qué opinan al respecto antes de adentrarme a desarrollar uno de los temas que nos dará, por lo menos en intención, una visión de conjunto de cuáles son aquellos estudios, algunos estudios que se han acercado a considerar el proceso lector y que darán y que serán para mí como una especie de marco general de referencia justamente para ir desarrollando el taller. Por último, solo quisiera decir esto. Me resulta novedoso dar un taller y además no solo novedoso, sino también tiene un gran desafío dar un taller vía electrónica. Por lo tanto, muchas de las lecturas las vamos a dejar para algunas exposiciones las voy a hacer yo, por supuesto, y muchas de las lecturas las vamos a dejar para que ustedes puedan practicar. También dejar un conjunto de ejercicios para que ustedes puedan practicar. Y por supuesto, nosotros vamos a hacer lecturas aquí en pantalla e ir haciendo toda una serie de análisis de los propios textos y una serie de consideraciones de corte conceptual, teórico y, por qué no, también desde el punto de vista metodológico. Me encantaría saber qué opinan de esta primera impresión. No sé. Muy bien, le cedemos la palabra. Si gusta, puede dejar de compartir pantalla.
Muy bien, gracias. No sé si alguien de los asistentes, los y las asistentes, quisieran dar su punto de vista, hacer alguna pregunta, etcétera. Como verán, yo me estoy confesando que cuando fui estudiante, definitivamente me enfrenté a un conjunto de dificultades en los cuales yo no entendía. Pero déjenme decirles que no solo como estudiante, también como profesor, a lo largo de toda mi carrera académica, siempre me he enfrentado a textos los cuales entiendo a medias, algunos los entiendo muy bien, otros los respeto mucho, no porque los entienda, sino justamente por eso, porque no los entiendo. Es decir, hay autores que les guardo muchísimo respeto porque no he tenido oportunidad de poder acceder justamente a una comprensión más cabal o más efectiva de lo que tratan de comunicar. Esto me ha hecho pensar en mi propio proceso lector y en plantearme preguntas a mí mismo y decir, ¿por qué no entiendo? Y entonces encuentro que no soy el único que se plantea las mismas interrogantes y por lo tanto me di a la tarea de investigarlo y lo que quiero compartir con ustedes son algunas de las cosas que yo fui investigando a lo largo de mi carrera académica. Me quedo en silencio para escuchar sus impresiones. Ok, tenemos algunas manitas levantadas por acá. Empezamos con Fernando Jiménez Moreno. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues después de escucharlo, yo me siento como muy identificado. Han sido como distintos momentos en los que pareciera que porque he dejado el ejercicio de la lectura o como ya comentaba, por ejemplo, la maestra Reynoso al respecto de también como eh, ocasiones que vamos dejando, arrastrando algunas cosas, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando entré a la universidad, pues era como que nos pedían leer y a mí se me dificultó muchísimo. O sea, hasta hubo un momento en el que para leer me daba como, me hiperventilaba, ¿no? De que sentía que era todo demasiado y que no lograba entender. Hasta que en algún punto se volvió un poco más cotidiano y creo que también tuvo que ver con el darle sentido al de por qué la lectura. Ahorita como comentaba, ¿no? El hecho de esos objetivos, ¿no? O sea, de por qué se me dificulta, es algo que actualmente también creo que estoy padeciendo de nuevo. Se me dificulta bastante la lectura en un momento en el cual se me pide leer muchísimo. Y, y llego a formularme esas preguntas, ¿no? ¿Qué significación tiene leer tal o cual cosa? O sea, se lee interesante el título, pero hay algo que casi siempre me frena para hasta empezar a leer, ¿no? O sea, tengo el tiempo, tengo las facilidades, por ejemplo, una computadora, etcétera, y aún así se me dificulta. Entonces, en este sentido, con lo que nos narró, pues yo me siento muy identificado con, con lo que nos comparte. Ya. Gracias, Fernando. Tenemos otra manita levantada por acá y es de Natalia Jennifer. Adelante. Ok, ¿sí me escucha bien? Ay, perdón. Sí, ok. Pues sí, primero que nada me gustó mucho la redacción que hizo el doctor, el profesor. Hasta eso, pues creo que yo hasta cierto punto que llevo de área básica todavía no he podido como redactar textos tan más allá de palabras cotidianas que escuchamos y creo que eso es importante porque se basa en la lectura, ¿no? Ha dicho que para tener un lenguaje muy fluido es importante leer, pero ¿qué pasa si lees mucho pero no entiendes nada? Ahí es donde entro yo. Por ejemplo, yo para empezar entré en modo virtual, entonces si de por sí mi comprensión lectora era como muy distractiva, yo me
distraía muchísimo, pues en modo virtual era creo que aún más, porque inclusive en clases algunas lecturas las leía solo para hacer trabajos y me frustraba, pero pues ya tenía que entregar la tarea y ni modo. Aunque no entendía al 100, pues tenía que entregarla, ¿no? Y creo que en algún punto el profesor puso algo así y mencionó que a veces las leía solamente por la actividad, pero después de rato se ponía como a pensar, bueno, ¿y qué aprendí? Y creo que algunas actividades o dinámicas que han implementado los profes han intentado rescatar esto. Por ejemplo, la maestra, pues Lupita, justamente que está aquí, la maestra Reynoso en psicoanálisis nos hacía fichas y nos preguntaba, pues, ¿qué entendiste? Y nos hacía como ese tipo de reflexiones, ¿no? Pero aún así, a veces había textos que yo no entendía al 100%. Entonces, pues, cuando vi este curso, me llamó mucho la atención porque dije, pues creo que esto es lo que necesito para reforzar eso que todavía me falta, porque yo sí, a veces hay textos en los que no logro como comprender al 100 y aunque saco conceptos, los investigo, después me preguntas y me quedo como, déjame saco mis apuntes, como que no he podido retener la información tanto y pues es por lo mismo, ¿no? De la comprensión lectora que uno tiene o inclusive la importancia que le das al mismo texto. Entonces, pues sí, ese es mi comentario. Y pues estoy como muy feliz, la verdad. Tengo pues, no sé, me llama mucho la atención este curso, igual porque pues ahorita ya voy a elegir área, entonces creo que será como un plus para reforzar todas esas debilidades que tengo respecto a la lectura, porque voy a seguir leyendo muchísimo en psicología, eso sí. Entonces, pues, qué mejor que entrar aquí para abarcar esos puntitos pendientes que todavía. Muchas gracias, Jennifer. ¿Alguien más? Melanie, adelante, por favor. Ok, bueno, como mencionaba Natalia, creo que ha sido bien interesante el camino de poder estar en virtual. Yo voy en segundo semestre de área básica y me ha pasado muchísimas veces que los profesoras o los profesores o profesoras nos dejan distintos textos que realmente nos dicen que no es una complejidad tan grande y veo a todo el grupo, incluyéndome, que en verdad no entendemos nada. Nos sucedió con un texto que hablaba de paradigmas. O sea, en verdad no entendíamos nada y nos quedamos casi que con ese texto todo el semestre traumados y traumadas. Entonces, no sé, creo que al momento de ver la oportunidad del curso, suena bien raro el aprender a leer, ¿no? Como que es algo de, órale, pues ya sé. Pero me parece como muy importante la oportunidad de poder entender la complejidad de los textos desde ese punto y también, no sé, como que poder entenderlos, porque una cosa es leerlos y ver palabras que te van pausando porque no las entiendes y demás cosas, pero no sé, creo que en verdad es una oportunidad muy buena para el trayecto que va dentro de la carrera. Al menos yo que voy en segundo semestre lo digo como no quiero seguir más semestres con este sentimiento de no entender los textos y que los profes nos digan que están súper sencillos, o sea, como después a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Entonces, no sé, creo que tengo expectativas del curso en cuanto a el poder entender mejor incluso la carrera desde esa perspectiva y desde ese aspecto. Y me emociona poder también como incluirme dentro de la cultura de la lectura que creo que es bien importante para la carrera y muchas personas descuidamos completamente en pandemia y mucho más en virtual y mucho más con los textos en digital y demás. Y pues nada, eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. No sé si hay Muchas alguien más. gracias. Sí, adelante, maestra Lupita. Bueno, yo sí quisiera compartir lo que me transmitió la introducción del profesor Miguel Ángel. Y creo que lo que me transmite mucho es
compromiso por parte de mí, porque él lo dice y lo reconoce, y yo también. Hay textos que merecen todo el respeto, y entonces uno se aleja y uno a veces no quiere entender. Y entonces a mí me angustia sobremanera cuando yo no entiendo un texto. ¿Qué voy a transmitir a los chicos si yo ni siquiera lo entendí? Y no porque a lo mejor yo sepa más, a lo mejor en la medida que ellos dicen algo, entonces a mí también me van quedando cosas claras. Pero de entrada, yo no sé lo que van a decir en una clase. Y entonces, cuando yo no entiendo un texto y lo vuelvo a releer y lo vuelvo a releer, y digo, bueno, sí, voy a tratar de transmitir lo más que pueda, pero a mí su introducción me hace sentido, en el sentido de que tengo el compromiso de entender algo, aunque sea mínimo. Y entonces ya cuando empieza la clase y empiezan a participar, así como alcancía, me empiezan a caer los 20, dicen por ahí. Y entonces la clase se vuelve muy padre, muy bonita, y baja mi angustia, pero en ese sentido pienso que yo sí tengo que seguir reconociendo que yo tengo que tener el compromiso de la lectura. Es tan importante, porque siento que a veces también eso, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, les da cierta seguridad a los chicos. Y eso es lo que me deja su introducción, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. ¿Alguien más que guste compartir? Bueno, yo voy a decir algo. Gracias. Eh, me parece muy rica la introducción y el despliegue. Por ahí, articulando lo que veníamos hablando en cierto momento, y tomando también algo que decían los chicos que nos compartían desde su lugar. Es muy complejo de pronto pensar que en ocasiones únicamente se trataría como de dominar la lectura. Ya por ahí Fernando decía, a veces se tienen todos los elementos, el tiempo, el espacio, uno puede realizar ciertos rituales o no hacerlos como para acondicionar el espacio y estar lo suficientemente cómodo para iniciar como con esta especie de, hasta de ritual, ¿no? Para poder tener o darse el tiempo de disfrutar un texto. Pero en ocasiones puede resultar que por más intentos que se hagan, y sobre todo cuando son lecturas por obligación, uno se topa con situaciones como muy desastrosas, ¿no? Ya lo comentaban ahí. Y por el otro lado, como meritorio de identificar esta coordenada. Y una segunda coordenada es como que de pronto el asunto recae en uno, ¿no? ¿Será que eh, por ahí se trata de que algo del proceso cognitivo a mí no me va bien? ¿No? Que algo me está fallando, ¿no? Como de interrogarse, porque parece ser que a todo mundo le resulta como muy fácil, ¿no? Ya por ahí decían, los docentes pueden decir, son textos facilísimos, pero cuando uno se topa con cierto material, resulta que no es así. Entonces, meritorio de identificar dentro de esta palabra que suena y que me parece bonita, un proceso, que se requieren identificar estrategias y que, bueno, habrá que ver qué tanto podemos desplegar de eso de manera conjunta. Ese sería mi comentario respecto a lo que me suscitó los comentarios y la lectura que usted dio, maestro. Bueno, muchísimas gracias. Me siento sumamente complacido con sus comentarios. Mi intención al compartir con ustedes esta experiencia de ninguna manera es colocarme
de forma asimétrica con ustedes, sino como un lector más que padece ciertos textos, que goza también otros textos. Entonces, no sé si pudiéramos avanzar un poquito. Quisiera compartirles un pequeño textito que quizá nos relaje un poquito. ¿Sí les parece? Ok. Le voy a dar lectura. ¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el foque!, repite el segundo. ¡Orsata a estribor!, grita el capitán. ¡Orsata a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio. Obviamente que este texto nos enfrenta con una serie de términos que es muy probable que los desconozcamos, de verbos, de sustantivos, y que cuando venimos a un texto y encontramos que tiene un léxico del cual nosotros desconocemos, podemos inferir, deducir o aportar al propio texto toda una serie de elementos. Sin embargo, nos vamos a quedar, como ya alguno de ustedes lo ha dicho, a la mitad. En este caso es muy fácil entender cuál es el contexto en el que se dan esta serie de órdenes por parte de un capitán, órdenes que son repetidas por parte de un segundo y que la cubierta, que los marineros en la cubierta se ven desconcertados porque hay un léxico que probablemente no comprenden y que sin embargo frente a una circunstancia adversa que sería la tormenta que arrecia, pues si no encuentran un diccionario pronto que les dé sentido a todas estas palabritas, pues se van a ir a pique sin remedio. ¿Qué es lo que hacemos como lectores cuando nos encontramos frente a un texto tan corto, tan aparentemente sencillo, pero que desconocemos el léxico? Lo más fácil es emplear una estrategia muy sencilla, que es acudir a un diccionario, podría decir yo al diccionario escolar de Larousse, e ir buscando las palabras. En este caso, el léxico es, ¿qué significa arriar? Bajar algo que está izado, una bandera o vela. ¿Qué significa batir? Bajar hacia el suelo. ¿Qué significa una vela? La vela es una pieza de tejido fuerte destinada a recibir el impulso del viento para hacer avanzar una embarcación. ¿Qué significa un foque? Una vela triangular que se larga entre el trinquete y el bauprés a la proa. Aquí nos encontramos con una definición que en la propia definición ya hay otra serie de términos que nos llevan de nueva cuenta a buscar en el diccionario. Ah, pero ¿qué es un trinquete? ¿Qué es un bauprés? Bueno, un trinquete es en una embarcación con más de un mástil, el mástil inmediato a la proa. También la verga y la vela correspondientes.
¿Qué es un mástil? Un palo de una embarcación es el soporte vertical. ¿Qué es la proa? Parte delantera de una embarcación. Quizás nosotros, me voy a regresar, no voy a meterme más en todas y cada una de las palabras y en todas y cada una de las definiciones que da el propio diccionario, que va dando otros términos que nos van metiendo también en dificultades, ¿no? Nosotros muy probablemente al leer este texto nos dimos cuenta cuando hablaba de que la tormenta arrecia y los marineros corrían de un lado a otro en la cubierta desconcertados y que si no encontraban el diccionario se iban a ir a pique, se iban a hundir. Es muy probable que algunas de estas palabras nos hayan dado la pista para que nosotros entendamos de algún modo, de forma muy global, de qué estaba tratando el propio texto. Sin embargo, de manera específica, quizá muchas de estas palabras las desconocíamos. O me pregunto, ¿ustedes las sabían? ¿Qué dicen? Bueno, pues yo en lo personal no, no las conocía. Claro. Pude como interpretar el texto porque creo que eso dicen a veces en algunos textos marineros, pero me gustó la conclusión del texto que si no encontraban un diccionario se iban a ir a pique y creo que nosotros Sí, en la vida real también nos vamos a pique porque no entendemos justamente las palabras. claro. Es cierto. Tenemos unas respuestas aquí también por el chat. Melanie nos dice que no las sabía y Jessica Cárdenas nos dice que tal vez las había escuchado en alguna película, pero no las conocía o bueno. También incluso yo pensaba que el contexto es bien importante, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de las velas, si no se habla del contexto de un barco o del mar, incluso podríamos pensar que son las velas con las que uno alumbra. Entonces, pues me parecía como muy importante también resaltar el contexto en el que aparecen cada una de las palabras. Claro. Es fundamental lo que acabas de decir, Lizeth. El contexto, como diría Wittgenstein, define precisamente el significado. Una misma palabra puede ser utilizada en diferentes contextos y por lo tanto tiene significados distintos. La misma palabra, exactamente la misma palabra. Además, hay palabras que son empleadas con significados muy particulares en determinados contextos, contextos que debido a el uso que se le da en una comunidad o en una práctica social, son palabras que tienen una significación específica, técnica, especializada, que de tal manera que cuando alguien dice una palabra, ejemplo, cuando alguien dice el yo, la gente podría decir el yo, el yo, el artículo y el sustantivo, el yo. Bueno, un psicólogo puede entender muy bien el contexto de significado de el yo, el super yo. También lo puede entender. ¿Por qué? Porque participa de una comunidad discursiva, tiene una práctica social en una comunidad específica en donde poco a poco ha ido aprendiendo precisamente su significado. Si esta palabra uno la suelta al interior de su familia o la suelta un día domingo reunido con su familia, dirán, oye, ¿y eso qué significa? ¿El yo? ¿El yo? ¿El tú? O sea, podrán vacilar un poco con nosotros, pero nosotros podemos entender de una manera completamente distinta justamente este término. ¿Alguien más?
¿Nos vamos hacia adelante o nos tomamos un pequeño receso? Sí, nos podemos tomar un pequeño receso. Estamos, si les parece bien, de unos 5 minutos. Okay. Maestro Cari, ¿qué dices? ¿Sí? 5 minutos. Muy bien. Bien, gracias. Nos vemos aquí en 5. Para ir por agua, levántense un poco.
Ya estamos regresando. Adelante, doctor. Muy bien, gracias, Sonia. Voy a compartir otra serie de cuestiones. Como ustedes saben, todos los conceptos están historizados y los procesos están historizados. La noción que nosotros tenemos el día de hoy de la lectura es y ha sido, es distinta a lo que ha sido en el pasado. Quisiera compartirles una cita de una autora especializada, Isabel Solé. Ella es española y nos hace una mención acerca de cómo era entendida la lectura. Voy a compartir con ustedes pantalla. Perdón. Perdón. Permítame un segundito. Bien. Les va a parecer un poco chusco este texto. Dice, la lectura y la comprensión de la lectura no siempre han sido concebidas como hoy lo hace la comunidad científica. Isabel Solé Galar, del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Barcelona, cita a J.G. Heinzmann, quien publicó un panfleto en 1795 que hablaba de las consecuencias físicas que puede provocar leer en exceso. Y decía, propensión a los resfriados, dolores de cabeza, debilidad ocular, fiebre, gota, artritis, hemorroides, asma, apoplejía, enfermedades pulmonares, indigestión, oclusión intestinal, trastornos nerviosos, migrañas, epilepsia, hipocondría y melancolía. Del mismo modo, parecía claro en aquel tiempo que era absolutamente desaconsejable leer estando de pie o después de comer. Además, se recomendaba para ejercer el arte de leer, lavarse la cara con agua fría y pasear al aire libre, como lo testimonian las numerosas obras pictóricas que representan a lectores bajo un árbol frondoso, en el banco de un jardín, etcétera, así como hacer meditación y concentración. Quisiera compartir con ustedes algunas pinturas. Y voy a recurrir no, ¿sí se ven las pinturas? No, perdón. Discúlpenme ustedes mi
dificultad técnica para manejar este asunto. Va ahora sí, compartir pinturas. Ahora sí. Bueno. Lo que ustedes están viendo es una pintura de Fernando Botero. Ustedes saben, Fernando Botero es un pintor que se decía que él pintaba mujeres gordas y él decía no, o toreros gordos, o hombres gordos. Él decía no, lo que yo pinto son volúmenes. Pero justamente esta imagen, estas dos imágenes que voy a compartir con ustedes pueden darnos una pequeña idea justamente de cómo se concibe o cómo en la iconografía o en las pinturas se conciben precisamente a muchos de los lectores. Por ejemplo, en este caso, una mujer en una especie, como en el campo, está precisamente leyendo. Otra mujer, ahora desnuda, también en el campo, leyendo. Otra mujer en un jardín, justamente haciendo lo mismo. Y finalmente una pintura en donde está un hombre que tiene un libro en la cara, que lo tapa, le tapa la cara, y que de manera muy simbólica podríamos representarlo como alguien que a través de la lectura, estas especies como de hojas sueltas que están vinculadas como si fueran pájaros, que están en el firmamento o en el cielo, podría ser un símbolo justamente de la libertad adquirida a través de la lectura. Voy a dejar de compartir estas imágenes y me voy a referir a lo que desde el punto de vista ya más conceptual y no tanto de cómo fue concebido en el siglo XVIII la lectura, el día de hoy es concebida la lectura y para esto me valgo de un esquema que quisiera compartir con ustedes. El esquema es, bueno, lo realicé yo y la obra de referencia es de un autor español llamado Daniel Casani. La lectura, las disciplinas que se han acercado a la lectura y que han destacado como estudios importantes de la lectura son muchas. No se circunscriben a 3 o a 1 o a 2, sino son muchísimas. Sin embargo, hay 3 que destacan y que nos van a servir a nosotros como una especie de marco de referencia. Cuando Sonia habló conmigo de compartir con ustedes un taller de comprensión lectora o un taller que adquirió ya el nombre de Aprender Leyendo, yo le envié una serie de documentos. Este texto de Daniel Casani se lo envié. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, de leerlo. ¿Qué me dicen? ¿No tuvieron oportunidad? No, doctora, aún no. Vamos un tanto el día de hoy, armar el grupo y posteriormente se va a compartir el material de lectura, todos los textos. Ellos nos hicieron llegar textos,
Algunos de los estudiantes nos hicieron llegar textos y ya los tenemos en reservorio, pero los textos que el doctor les va a compartir a todos ustedes se los vamos a estar haciendo llegar. Muy bien. Bien, bueno, aclarado entonces, yo les voy a enviar de nueva cuenta una serie de textos. He adquirido un escáner justamente para enviarles todas las lecturas. No quisiera agobiarles con una gran cantidad de lecturas que fuesen todavía, pues, además de las que ya tienen que hacer, otras tantas, sino algunas que son muy importantes, por lo menos para que nos den la pauta precisamente para desarrollar nuestro taller. Yo parto de una idea hasta cierto punto muy sencilla, que es nosotros, aunque vemos con los ojos, aunque tenemos todo un proceso, digamos, fisiológico a través de la vista, en realidad, a través de los ojos, nosotros inciden más bien todo un conjunto de procesos de tipo cognitivo, de tal modo que los ojos son como vehículos a través de los cuales nosotros vemos. Y la tesis que quisiera traer a colación es una tesis de un autor, Norbull Russell Hanson, y él dice que no hay observación sin teoría. Lo que quiero compartir con ustedes es que para que nosotros tengamos una mirada distinta de los procesos de lectura que vayan más allá de el sentido común, es necesario que manejemos algunos conceptos básicos. Esos conceptos están vinculados con disciplinas. En este caso, Daniel Cassani, de manera bastante didáctica y muy sencilla, nos ubica en 3 miradas, 3 enfoques o 3 perspectivas vinculadas con 3 disciplinas. La primera disciplina que se ha abocado fundamentalmente a ver el proceso de lectura es la lingüística, que de algún modo ha sido la que ha predominado. Después, otra perspectiva es la perspectiva psicológica y otra perspectiva es la perspectiva social. Lo que quiero compartirles aquí a ustedes es, de algún modo, algunos apuntes de cómo cada perspectiva concibe al proceso lector. El tipo de enfoque que tiene justamente la perspectiva lingüística es lo que Cassani llama como la lectura literal, del cual esta lectura literal nos vincula con un nivel de comprensión muy sencillo y que en todo caso el método didáctico para enseñar a leer, esto en el nivel básico, el énfasis está puesto fundamentalmente en la descodificación. ¿Qué entendemos por descodificación? El hecho de hacer una traducción grafofonética, que es lo que nosotros hemos aprendido desde la primaria. De hecho, a los niños, cuando se dice que comprendieron o que aprendieron a leer, lo que en realidad se les enseñó es, en muchos sentidos, una descodificación. La propuesta del aula es que ellos hagan una oralización de los textos y que esta oralización de los textos tenga fundamentalmente una corrección gramatical. Cuando se habla de lectura y escritura, o código, ortografía, lectura en voz alta, se destaca fundamentalmente el aspecto lingüístico. El aspecto lingüístico tiene como punto de partida el estudio de la lengua y las teorías gramaticales y discursivas. Ellos creen que el significado fundamentalmente está en el texto. El significado está en las palabras. El significado está en la suma de esas palabras que nos dan un valor semántico de cada una de esas palabras
que las componen. Por lo tanto, lo que hay que saber no solo es un léxico, sino cómo cada palabra se va vinculando con otras palabras y se van ordenando desde el punto de vista sintáctico y nos van dando oraciones o proposiciones. Leer, en ese sentido, es una actividad gramatical y léxica. El que lee necesita hacer una descodificación. Por lo tanto, basta conocer las palabras, sus formas, sus grafías, sus significados, según el diccionario, y las reglas que las gobiernan. Reglas de carácter morfosintáctico, conocer lo que son las estructuras discursivas para poder precisamente hacer una descodificación y poder acceder al significado. Leer, metafóricamente hablando, desde esta perspectiva, sería como abrir un paquete para recuperar lo que alguien puso adentro. El significado se aloja en el texto y por lo tanto el significado es algo que no cambia, es inmutable. Ese significado es el mismo para todos. Todos entendemos lo mismo. El paso del tiempo o el cambio espacial no aportan variaciones relevantes. Un texto significa lo mismo en México y en España, en el siglo XIX y en el siglo XX, puesto que depende de las palabras que lo componen y estas palabras no cambian. Si alguien lee y entiende de modo diferente, es porque leyó mal o porque se equivocó. Hay interpretaciones legitimadas, ortodoxas y establecidas de los textos más relevantes que elaboran las autoridades. ¿Quiénes son estas autoridades? Los filólogos, los investigadores, los docentes. Por lo tanto, leer es justamente acceder a estas interpretaciones. Este es el enfoque, dicho de manera bastante sumaria e incluso de manera esquemática, el enfoque lingüístico. Pero no basta. ¿Por qué? Porque leer implica fundamentalmente tres elementos. Uno, el texto, el cual es fundamentalmente estudiado por los lingüistas, pero quien se acerca a leer ese texto es justamente un lector. Y esa lectura se da fundamentalmente en un contexto. Por lo tanto, el siguiente enfoque es lo que se ha denominado como perspectiva psicolingüística. El tipo de lectura aquí ya no solo es una lectura en función de lo que dice un texto, sino que a esa lectura uno va incluyendo dentro de esa lectura toda una serie de conocimientos previos, de inferencias, de suposiciones, de perspectivas que el lector posee y que además usa toda una serie de procesos de tipo psicológico justamente para poder interpretar de forma adecuada un texto. El nivel de comprensión ya no se da exclusivamente en el nivel oracional. Aquí hay un cambio importante que se fue dando a lo largo de la historia porque antes se pensaba en las gramáticas oracionales, hoy se piensa en las gramáticas textuales. ¿Qué entendemos por texto? Entendemos unidades de significado cada vez más amplias. El método didáctico, entonces, tomando en cuenta ya una perspectiva psicolingüística, es justamente aquel que pone el énfasis en el desarrollo de los procesos cognitivos, como cuáles: la comprensión, la memoria, la atención, la lógica, la resolución de problemas, etc. ¿Cuál es la propuesta en el aula que toma en cuenta esta perspectiva? Es la formulación de hipótesis, la relectura y la construcción fundamentalmente de significados. Cuando se habla de comprensión y composición y procesos cognitivos y capacidades, se adopta fundamentalmente una perspectiva psicolingüística. Dice, esta perspectiva parte del campo de la psicología en su orientación cognitiva. Los discursos comunican mucho más de lo que dicen. Ya no solo estamos centrados en lo que dice el texto, sino lo que dice el texto
más los añadidos que nosotros hacemos a lo que dice el texto. Leer no puede consistir solo en una descodificación del significado explícito. También exige, para poder entender el significado, recuperar las inferencias, las deducciones que ese texto ha provocado en un lector. Leer, por lo tanto, requiere aportar significados que el texto sí propone, pero que no detalla. Completar las elipsis, darle sentido a las anáforas. Estos términos los vamos a ver en detalle. Darse cuenta de lo que se sugiere entre líneas, rellenar los huecos semánticos que todo texto contiene. Leer consiste, dice Casani, en rellenar cada uno de los huecos con los datos que faltan. Mediante los procesos cognitivos, el conjunto de tareas mentales, completamos lo que falta en los textos. Algunos de los procesos cognitivos más relevantes son anticipar lo que encontramos en un texto antes de verlo, hacer hipótesis sobre su significado, verificar dichas hipótesis, recuperar los implícitos, inferir el significado de una palabra desconocida en función del contexto, adivinar datos personales del autor del texto. El significado de un discurso se almacena en la mente. Vamos a ver nosotros un aspecto fundamental y es lo que se llama como memoria comprensiva. Lo vamos a abordar de manera detenida. Dicho significado en parte es probable que lo genere el escrito. No estamos dejando de lado el texto o el escrito, porque las palabras del texto inducen a elaborar unos significados y a negar otros, pero los significados, y esta es una idea central bajo esta perspectiva psicolingüística, es que se construyen fundamentalmente en la mente del lector a través de representaciones mentales, a través de esquemas mentales, con la aportación de su conocimiento que ya posee, con el resultado de la aplicación de sus procesos cognitivos. La mente, pues, en ese sentido, metafóricamente hablando, es un laboratorio donde se elabora el significado. Las consecuencias de este punto de vista son muy importantes porque el conocimiento previo de cada lector varía según cada uno tiene diferentes experiencias vitales. Ya no hay un único significado que se encuentre en el texto, sino que cada uno de los distintos lectores construye una significación particular y parcialmente diferente del que elaborarían otras personas. Varios lectores no entienden exactamente lo mismo. Cada uno aporta matices, connotaciones, concepciones y puntos de vista diferentes a las palabras. El significado entonces varía entre los lectores y también a medida que cambia el tiempo y el espacio. Por lo tanto, entender cosas diferentes de un mismo texto no es necesariamente leer mal o estar equivocado. Aprender a leer, entonces, bajo esta perspectiva, requiere desarrollar los procesos cognitivos necesarios para construir los significados, además de conocer el léxico y la gramática de una lengua, cuestión que ya vimos antes, lo estudia fundamentalmente la lingüística. El lector debe aprender a activar entonces su conocimiento previo, a hacer hipótesis, a verificar tales hipótesis y recuperar aquellos aspectos que están meramente implícitos en la lectura. Por último, la perspectiva psicolingüística es una perspectiva que está fundamentalmente vinculada con una lectura de tipo crítico. El nivel de comprensión que se adquiere bajo esta perspectiva o que se busca es un nivel profundo. El método didáctico está centrado en fomentar la reflexión y la capacidad crítica, que es uno de los aspectos centrales de nuestro taller. La propuesta, por lo tanto, en el aula es dialogar, es intercambiar esas interpretaciones y elaborar precisamente reacciones. Cuando se hace referencia a prácticas letradas y géneros discursivos, estos términos los vamos a ir desarrollando poco a poco, o criticidad o retórica,
se está fundamentalmente situado en una orientación cultural. Dice, parte de los estudios sociológicos, antropológicos y culturales, la práctica de leer se concibe de un modo más complejo según básicamente 4 aspectos: la situación del discurso, la comunidad cultural de significados, la retórica de cada comunidad y fundamentalmente la diversidad de interpretaciones. Estos aspectos los vamos a ver a lo largo de nuestro taller. Lo que quiero dejar en claro son estas 3 miradas que nos van a dar interpretaciones complementarias de un vínculo que está fundamentalmente formado por 3 aspectos: el texto, el cual ha sido debidamente abordado por los lingüistas; el lector, que ha derivado una gran cantidad de investigación vinculada con procesos cognitivos; y el contexto. Este es muy importante y por eso nuestro taller está relacionado con un contexto específico que es la lectura. Durante mucho tiempo se ha pensado que una persona que ingresa a la universidad ya aprendió a leer y por lo tanto no hay que enseñarle a leer. La mayoría de los profesores decimos, carambas. Les digo porque es algo entre los profesores, es un lugar común cuando nos reunimos a veces en academia a decir, qué mal vienen de la prepa. Nuestros estudiantes vienen pero muy mal de la prepa. He trabajado con profesores de la preparatoria y ellos dicen, qué mal vienen de la secundaria. Y he trabajado con profesores de secundaria y dicen, qué mal vienen de la primaria. Y casi los de la primaria dicen que mal vienen del preescolar y podríamos decir que mal venimos casi desde nuestro código genético. Es decir, unos y otros, en cada uno de los distintos niveles formales de educación, hacemos esa valoración de que qué mal vienen nuestros estudiantes porque muchos de ellos no saben leer. Sin embargo, esta perspectiva sociolingüística nos dará la pauta para pensar que las prácticas lectoras están directamente vinculadas con contextos específicos. No es lo mismo leer en la prepa que leer en la secundaria, que leer en la familia, que leer en el campo, que leer en diferentes contextos. El contexto influye mucho y está vinculado a prácticas discursivas. En nuestro caso, en la universidad, estamos vinculados con una disciplina, a una comunidad disciplinar que tiene sus propias formas de escribir y de leer, fundamentalmente. Me gustaría conocer sus impresiones en torno a estas 3 miradas, que no son las únicas, pero que son muy importantes y que le van a dar un sentido general precisamente a nuestro taller. Perdonen, yo sé que son aspectos que tienen una cierta densidad, no obstante que les digo que este texto es muy didáctico y bueno, todavía yo estoy haciendo un esquema muy sintético del propio texto, pero lo que quiero dejar, digamos, sentado es el hecho de que sobre nuestro fenómeno de la lectura, nuestras concepciones de lectura se verán fuertemente atravesadas por básicamente 3 disciplinas: la lingüística, la psicolingüística y la sociolingüística. ¿Qué opinión les merece? Bueno, yo quiero participar. Primero, creo que es como una forma de
evolucionar, que todo lleva su proceso, en esto de aprender a leer. Y considero que nosotros en la licenciatura, la mayoría de nosotros estamos como en la perspectiva psicolingüística, donde leemos de forma global los textos y a partir de allí nuestras inferencias o las reacciones que causan en nosotros, pues tenemos cierta opinión sobre lo que acabamos de leer. Y la perspectiva sociolingüística me parece algo como más de metacomprensión, por así decirlo, porque envía esto de leer de forma profunda. Y es algo que no solemos hacer y me suena más como a traer los textos que leemos en clase a la realidad y pues sí, o sea, hay textos que leemos de años, o sea, décadas atrás, que no entendemos por el contexto y que la sociolingüística pues creo que nos permite esta parte de profundizar y traerlos a la realidad de una forma más crítica, que muchos de nuestros profes siempre nos señalan esa parte de ser más críticos con lo que leemos. Gracias, sí. Quizá lo que habría que subrayar es el hecho de que la lectura es un fenómeno de una enorme complejidad y que ninguna mirada disciplinar, por completa que pueda ser, agota su explicación y su comprensión. No cabe la menor duda que si estamos trabajando con textos, una disciplina que se ha abocado, y no es la única, una disciplina de tipo científico que se ha abocado a estudiar profundamente los distintos aspectos que comprenden un texto, pues es la lingüística. Sin embargo, la lectura como un proceso no se limita exclusivamente al polo del texto, sino la lectura implica un lector y ese lector echa mano cuando se acerca a cualquier texto de una serie de procesos que no son exclusivos del ámbito de lo cognitivo, sino que son procesos también que están relacionados con cuestiones emotivas, con cuestiones afectivas con cuestiones que también tienen que ver, esto es innegable, con cuestiones motrices importantes. Hay investigaciones interesantísimas en donde se han abocado precisamente a ver cuáles son estos movimientos que se dan, movimientos oculares que se dan fundamentalmente en la lectura. Lectura, cabe decir, de las personas que tenemos ojos, pero también existen otras formas de lectura. Están las personas que no tienen la vista y que también pueden leer, claro, a través de otros recursos pueden hacer una lectura. Y que esos procesos o esos dos polos, el polo del texto y el polo del lector, no son los únicos. Lo que señalabas, Mariana, es justamente la relevancia que para nosotros los psicólogos tiene el considerar todos los procesos de tipo cognitivo que están implicados. Y sí lo tiene. Sin embargo, los sociólogos
y en particular aquellos sociólogos vinculados con la lingüística, los sociolingüistas, nos han venido a abrir una mirada que no había sido considerada y que influye tanto en la configuración del texto como en la configuración del lector y, por supuesto, en las distintas concepciones que se dan de esa actividad que es propiamente la lectura. Por eso quise comenzar un poco de manera jocosa con esta cita del siglo XVIII de Isabel Solé, en donde parece que leer da catarro, da toda una serie de enfermedades. Eso es literalmente un panfleto. Obviamente que en qué época de la historia se pensaba eso, pues es una soberana tontería. Pero sí hay una concepción completamente distinta en la actualidad de la lectura, por un lado, y por otro lado, sí hay distintas miradas que se han abocado de manera importante a analizar bajo lentes distintos justamente al proceso lector. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna reflexión? ¿Nadie más? ¿Están cansados? ¿O cansadas? Sí, no, quién sabe. Yo no estoy cansada, solo que aún no sabía con qué aportación prender el micrófono, pero bueno, voy a hacer un comentario. Tal como usted lo dice, pues la lectura y el proceso es algo muy complejo. La comprensión pues no es cualquier cosa, pero me llamaba mucho la atención como identificar estas tres perspectivas, porque cada una de ellas pues coloca un nivel en referente a la comprensión y por ejemplo en la lingüística pues nos dice que es sencillo, claro, porque en la sociolingüística se trata, como ya decía, como de completar a través del proceso cognitivo eso que le falta a un texto. Y por otro lado, en los textos sencillos, bueno, pues se trata de descodificar y no es lo mismo eso, descodificar, que nosotros mismos, a partir de los referentes que ya tenemos, pues ir como completando eso que le falta, haciendo comprensión de algo que incluso no tenemos, pensaba, como son los referentes. Y pues nada, me ha parecido muy, muy interesante todo lo que hemos revisado hasta el momento. Bien, gracias, Karina. Además, si alguien más quiere decir algo. Pues yo tampoco sabía como qué decir, porque me quedé pensando un poco en las perspectivas que nos presentó y lo que aborda cada una. E igual concuerdo con lo que dijo mi compañera Mariana sobre la que más se usa en nuestra carrera, o bueno, la que yo como que pude notar más. Igual creo que es importante conocer cada una de ellas y como lo mencionaba ahorita Karina, cómo pueden hasta complementarse entre sí y recordar que estas tres perspectivas incluso más existen, ¿no? Y están introducidas en la lectura, en la comprensión
en aprender, como dice el taller, que esto se me va gustando mucho, como todo tiene relación hasta con el nombre, ¿no? Pues nada, no sé qué más decir, pero está todo muy interesante cómo lo muestra el profesor, cómo va organizando la información y hasta eso es muy atractiva, la información cómo la acomodó. Visualmente, pues ya no es un texto corrido como tal, estaba separado en secciones y creo que eso igual ayuda a veces a retener la información, a comprenderla un poquito más. Y pues nada, muchas gracias profesor por lo que nos ha mostrado por ahí. Está muy interesante. Muchas gracias a ti. Y efectivamente, esta es la primera sesión de trabajo. Maestro, si quiere comentarles en líneas generales. Bien, la verdad es que debo confesar que mi experiencia en este tipo de plataformas es nula, y que, digamos, soy un profesor configurado fundamentalmente con pintarrón, y que, bueno, estoy aprendiendo de lo que ustedes me dicen y quisiera derivar de esta primera sesión una serie de tareas, si les parece, que pudieran hacer que ustedes participen junto conmigo en señalarme una serie de respuestas en torno a 4 preguntitas que les voy a hacer. Primero les voy a dejar a ustedes una lectura, más bien, que ustedes lean el texto que gusten. Cuando tanto Caril como Sonia me comentaron del taller, yo les dije que lo ideal sería trabajar con textos que ustedes reciben en el área básica, en la licenciatura. Y entonces me enviaron un conjunto de textos de tipo literario. Había un texto de Horacio Quiroga, había un texto de tipo literario, había 2 libros completos de Michel Foucault, había un texto acerca de los paradigmas en la psicología y otro tipo de textos. Me di a la tarea de leer la mayoría de los textos. Obviamente no terminé de leer los 2 libros completos de Michel Foucault, pero sí de tomar algunas ideas del libro de texto, bueno, del libro de Foucault, y darme a mí una pequeña idea de qué tipo de textos están leyendo. Entonces, me gustaría que ustedes leyeran cualquiera de los textos y se plantearan básicamente 4 preguntas de las cuales ustedes me pudieran decir o compartir a partir de sus respuestas esas 4 preguntas que les voy a plantear. La primera sería que ustedes identificaran las dificultades específicas que tienen al leer un texto para tener materia de trabajo en el taller. ¿Cuáles son aquello que ustedes llaman dificultades? ¿Cuáles? Cuando ustedes van leyendo un texto, independientemente del texto, ¿qué dificultades tienen? Esa sería la primera. La segunda es que expliquen ustedes de forma muy sencilla el porqué de la dificultad. La tercera sería, ¿qué hicieron ustedes para resolver la dificultad? Y la cuarta sería, ¿qué resultados obtuvieron? Si ustedes se fijan, las preguntas son preguntas que están ceñidas a una lógica muy básica. Identificar el problema, dar
una explicación del por qué le estoy llamando problema, ver qué hice frente al problema y qué resultado obtuve. Esto yo lo hacía con mis estudiantes, como les dije en la presentación, en cada uno de los textos que yo les daba. Y recopilé una gran cantidad de cosas. Había estudiantes que me decían, maestro, es que el léxico que utiliza tal autor, yo no lo entiendo. Las palabras que usa no lo entiendo. Muy bien. ¿Qué explicación me das? Es que no están, pues no, nunca, no están dentro de mi lexicón, no están dentro de mi diccionario interno. Ah, muy bien. ¿Qué hiciste? No hice nada, maestro, abandoné la lectura. ¿Qué resultado obtuviste? No, pues no nada, no entendí. Ah, bueno. Obviamente, con un lector de esa naturaleza, se puede avanzar poco. Con un lector que abandona a las primeras de cambio un texto, pues se puede avanzar poco. ¿Por qué? Porque mucha de la lectura que tenemos nosotros en una licenciatura son lecturas que tienen, no todas, pero muchas de las lecturas tienen un grado de dificultad. Pero la dificultad es algo relativo, porque son difíciles ¿para quién? ¿Para el profesor que da la lectura? Sí, también. Pero parece que el profesor, como decía la maestra Lupita, es alguien que previamente ya leyó el texto, ya leyó varias veces el texto, ya se enfrentó con una serie de dificultades y que sin embargo decide con un propósito específico dar un texto, sugerir un texto. Y entonces el maestro previamente entiende en dónde probablemente el estudiante encuentre algún obstáculo. Y ese obstáculo también, ¿qué explicación da el propio lector? Un poco para ver cómo dimensiona la propia dificultad. Si la minimiza, si da una interpretación diciendo, no, es simple y llanamente acudir a un diccionario. No, hay dificultades que son de mayor calado que no se resuelven yendo a un diccionario. Hay palabras que sí, uno no las comprende, uno no están dentro de su diccionario interno y pues va uno a un diccionario y las resuelve. Pero hay palabras con una densidad conceptual impresionante que nos llevan a una concatenación de otros conceptos y es un asunto a veces que uno mismo dice, es un asunto de nunca terminar. Entonces aquí viene una serie de preguntas. ¿Para qué me dio el maestro este texto? ¿Cuáles son los alcances o el objetivo de lectura al proporcionarme este tipo de texto? Y entonces uno se va planteando precisamente esta serie de preguntas aparentemente muy simples, muy sencillas, pero que nos pueden dar materia para ir reflexionando y materia para que nosotros vayamos a través de distintos conceptos ilustrando nuestra mirada. Como antes les dije, parto de un principio epistemológico que es no hay observación sin teoría. ¿Qué quiere decir? Que no veo si no cuento con una cierta perspectiva. Esa es una parte importantísima. La gran paradoja es que cuando uno cuenta con una mirada teórica sobre un asunto, también la mirada teórica nos puede resultar una camisa de fuerza y no vemos otra cosa más que lo que dice la teoría. Esa es la gran paradoja de contar con una perspectiva. Pero bueno, digamos que nuestro aprendizaje y nuestro abordaje al conocimiento está atravesado por esa paradoja. Vemos según lo que sabemos y de acuerdo a lo que sabemos, también no nos permite ver otras cosas. Entonces, ¿qué les parece? Esas 4 preguntitas
y yo les haré llegar en la semana varios textos, varios esquemas y ese tipo de cosas que no quisiera, como les decía, llenarles de muchas cosas, de muchos textos, sino de irlos trabajando y que les vayan realmente sirviendo. Déjenme decirles una última expresión. Es una gran ventaja entender por qué uno no entiende. Se las dejo de tarea. Muy bien. Muchas gracias. Perdón. Maestro Cari. Pues yo agradecerle muchísimo, maestro, que nos comparta, vamos, toda esta gran experiencia que ha ido acumulando con el tiempo y que todo esto pues le sea principalmente de provecho a los alumnos, que para ellos está pensado el taller, pero pues también ya sabe que estamos aquí de colado siguiendo, No, aprovechando también. Perdón, Karil, ¿me das la pauta para un comentario? Y el comentario es este. Desafortunadamente, se cree que el problema está centrado en los estudiantes, pero el asunto es de mayor calado y complejidad. El asunto es que implica a los profesores, implica a la institución, implica nuestra cultura. El contexto, como decía hace rato. Implica el contexto, exactamente. Perdón por la interrupción. Sí, y pues entonces aprovechar también, digamos, esta oportunidad de tener también este espacio y en términos personales seguir aprendiendo. Y pues bueno, vamos a seguir aquí los lunes de 4 a 6. Ajá. Aprovechar y disfrutar el espacio. Y pues nuevamente, maestro, pues no me queda más que mi gratitud. Al contrario, el agradecido soy yo. Discúlpenme mi inexperiencia en esta plataforma. Comentaba yo con mi hija que yo puedo contar un chiste y si nadie se ríe, me quedo como una especie de vacío, así como, ¡ah, caray! Y no es porque no sea un chiste, lo es, pero entiendo que esta plataforma tiene su formato en el sentido de que la mayoría tiene, por razones de un rigor, tiene apagado su micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me voy a ir adaptando pronto. Espero. Muy bien, pues felicitarlo porque lo ha hecho. Lo ha mostrado, lo ha hecho lo correspondiente y además está en eso, ávido de aprender como todos los que estamos aquí. Entonces, bueno, pues no nos queda más y si nos cuenta un chiste, adelante. Eso es. Bueno, sí, les cuento uno rápido. Hay una frase de muy interesante que él se metió a hacer un curso de lectura rápida sobre, pongamos por caso, Ana Karenina. Y lo que aprendió es que habla de Rusia. Me reiré del chiste yo porque... Perdón. Bueno, nos lo deja de tarea también. Te los dejo de tarea. Muchas gracias. Nos vemos. Antes de retirarnos, Gracias. Bueno, les quería comentar que se va a formar un grupo en WhatsApp, entonces les voy a dejar aquí mi número telefónico para que por favor me puedan enviar mensaje, ya que no los tengo a todos, y posteriormente, bueno, ya los agrego al grupo y bueno, pues ahí nos estamos comunicando. Para términos formales, si no están aún inscritos, requieren inscribirse para tener todos los datos correspondientes. Es sumamente importante que sea a través de la liga de inscripción y a partir de ahí, con el teléfono que ustedes reporten, pues vamos a estar conformando el grupo de WhatsApp. Bueno, pues nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.